Hola, mi nombre es Luis Gustavo Lagunas Barrera, del octavo semestre de Fisioterapia de la Universidad del Valle de México, y hoy voy a presentar el caso clínico de una paciente con escoliosis idiopática del adolescente, donde abordaremos principal tema definición de escoliosis, los tipos de escoliosis que hay. También vamos a abordar el cuadro clínico, vamos a abordar etiología, epidemiología, de igual manera los métodos de diagnóstico que podemos encontrar para esta patología y finalmente cómo es que va a evolucionar. Bueno, de acuerdo al concepto de escoliosis, como se muestra en la diapositiva, pues vamos a tener que es aquella asimetría que principalmente va a sobrepasar la línea media, incluso va a tener un ángulo mayor de 10 de desplazamiento de las vértebras hacia las laterales y de igual manera con una ligera rotación. Pero de acuerdo a esta definición, pues tenemos que aclarar principalmente algunos puntos. En primer lugar, la escoliosis no es un diagnóstico ni una enfermedad en sí. Es la descripción principalmente de una alteración estructural y cuando mucho se puede tomar como un signo. Es decir, manifestación objetiva que podemos medir clínica y radiológicamente en la persona que la presenta. Y si la medición en el plano coronal no excede los 10 grados, pues no se le debe recibir principalmente como el nombre de escoliosis, sino como una simetría de la columna. Vamos a tener dos tipos de escoliosis, la estructural y la funcional o no estructural. Bueno, la estructural principalmente hablamos cuando existe una rotación vertebral más aparte la curvatura que ya presenta el paciente. Y la funcional o la no estructural es cuando no hay cierta rotación vertebral. Esto principalmente se puede dar por una mala postura, de igual manera por posiciones antiálgicas, contracturas musculares e incluso por una disociación en la longitud de las extremidades, ya sean superiores o inferiores. A continuación vamos a hablar pues de la etiología y epidemiología. Bueno, vamos a tener que las causas de la escoliosis van a ser tres principalmente: idiopáticas, congénitas y neuromusculares. Como podemos ver, la escoliosis representa principalmente al 2% de la población en general. Y como se puede ver en la diapositiva, la escoliosis idiopática va a ser la más común y la que más va a sobresalir principalmente hasta en un 85%, predominando principalmente 6-1 en comparación a los varones. Quiere decir que es más frecuente encontrarlo en mujeres, este tipo de patologías, y mucho más frecuente encontrarla en la edad de la adolescencia, la escoliosis idiopática, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tener con esto? Pues que se refiere a una escoliosis idiopática donde no se encuentra pues una causa específica a la que explique pues el desarrollo de la deformidad. Regularmente es un diagnóstico de exclusión, se podría decir, es decir, cuando se han descartado otros orígenes de la patología. Se va a subdividir principalmente basándose en la edad en la que fue detectada. Por ejemplo, de 0 a 3 años se va a conocer como escoliosis idiopática infantil, de 4 a 9 años escoliosis idiopática juvenil y de 10 años hasta los 18 años como escoliosis idiopática en adolescencia. Bueno, continuamos con la escoliosis congénita. Bueno, pues este tipo de escoliosis es principalmente del resultado de asimetría en el desarrollo de las vértebras, secundario principalmente a anomalías congénitas como hemivértebras, fallas de segmentación, entre muchas otras, ¿no? Este tipo de escoliosis pues generalmente se van a manifestar en niños pequeños. Bueno, y finalmente las escoliosis neuromusculares. Bueno, este tipo de escoliosis las vamos a encontrar principalmente en pacientes con patologías de origen neurológico o musculoesquelético, como pueden ser mielomeningocele, de igual manera distrofia muscular, parálisis cerebral o asimetrías en la longitud de las extremidades pélvicas. Cabe recalcar que en la mayoría de las personas contamos con una asimetría de 1 o menor a 1 centímetro, y no quiere decir que por eso están propensos a tener escoliosis, pero cuando esa asimetría supera los 2 centímetros,
hay que tomar ciertos estudios o incluso ciertas pruebas para poder descartar o asimilar que es una escoliosis. Bueno, de igual manera, la presencia de escoliosis de origen neuromuscular es el resultado principalmente de un desbalance muscular y la consecuencia de la pérdida de control postural y de tronco. Bueno, en el cuadro clínico, principalmente los pacientes van a referir dolor en la zona lumbar, en ocasiones que va a tener compromiso neurológico y va a tener como consecuencia pues una irradiación hacia las piernas, ¿no? De igual manera vamos a tener cierto cansancio y dolor por parte del paciente por etapas prolongadas en sedestación o en bípedo. De igual manera, dolor en hombros. Principalmente también el paciente va a encontrar cierta disociación de caderas y hombros y las curvaturas que vamos a ver en el paciente, ya sea tanto cóncavo como convexo. Bueno, y de igual manera se puede afirmar principalmente que la escoliosis idiopática en el adolescente, mucho más por el rango de edad en el que es de 12 a 18 años, según estudios pues, psicológicos, sabemos que es una etapa en la cual los jóvenes, los adolescentes están presentando pues cambios en su vida, ya sea sociales, emocionales, hormonales, pues principalmente van a tender a a desarrollar pues sentimientos de identificación respecto a su apariencia corporal. En consecuencia pues tienden a una falta de autoconfianza, a tener un sentimiento inferior o incluso de vergüenza. Se trata principalmente de una inquietud que obliga a los pacientes a enfrentarse al estrés, al miedo y a la vergüenza, ¿no? Esta falta de autoconfianza principalmente puede llevar al pesimismo, a la ansiedad y el resultado de un deterioro del funcionamiento social y pues principalmente aislamiento psicológico integral. Por lo tanto, puede ser necesario o es necesario incluso llegar a tener una rehabilitación física y a la vez social y trabajar de la mano junto con un equipo multidisciplinario que saquemos adelante al paciente principalmente en el área de psicología, nutrición, fisioterapia, medicina, entre muchas otras ramas. Un diagnóstico certero se va a llevar a cabo mediante una evaluación fisioterapéutica completa. Esto quiere decir que principalmente se deben hacer exámenes y pruebas específicas para poder llegar o determinar la severidad de la deformidad con la que estamos. Principalmente, la prueba más común que se utiliza hoy en día es pedirle al paciente una radiografía anteroposterior de columna, donde evaluaremos principalmente el ángulo de Cobb. De igual manera, se puede hacer un examen físico de columna en el cual se evalúen el nivel de los hombros, el nivel de las escápulas, el nivel de la pelvis, el signo de Peters y la prueba de Adams. Estas pruebas serán analizadas durante el caso clínico más adelante. Finalmente, es de suma importancia poder saber la evolución de la escoliosis, porque en base a esto nos vamos a fijar principalmente en nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo y nuestro tratamiento para poder así analizar la severidad con la que nos estamos enfrentando. Como podemos ver en la diapositiva, aquellos pacientes que presentan alguna inmadurez esquelética o un Reiser de 0 a 1, cuando hablamos de Reiser nos referimos que es un signo de maduración ósea que evalúa principalmente la aparición del núcleo de osificación de la cresta ilíaca y su función a la ala ilíaca. Principalmente aquellos pacientes que se encuentran en el pico de crecimiento o aquellas pacientes que principalmente ya pasaron por la menarca o incluso llevan un año después de su menarquía, van a ser pacientes que van a tender pues a progresar más esas curvaturas, ¿no? De igual manera nos vamos a fijar en las tres principales O, que va a ser observación, órtesis y operación. Aquellos pacientes que presenten un ángulo menor a 25 grados van a estar evaluados mediante observación y se van a estar evaluando de 4 a 6 meses. Aquellos pacientes que presenten angulaciones de escoliosis de 25 a 40 grados es recomendable el uso de órtesis de igual manera con cierto tratamiento de rehabilitación. Y aquellos pacientes que presenten algún ángulo mayor a 40 grados según el ángulo de Cobb, se recomienda la cirugía. En el caso clínico vamos a tener a una paciente femenino de 18 años de edad sin antecedentes heredofamiliares de relevancia,
con diagnóstico médico de escoliosis idiopática del adolescente en la zona toracolumbar izquierda, confirmado el diagnóstico mediante valoración postural computarizada y en el área de ortopedia. A la evaluación radiográfica vamos a tener a una paciente que presentó una desviación izquierda de 24 grados del ángulo de Cobb de columna toracolumbar. Paciente acude a consulta fisioterapéutica presentando dolor 6 de 10 en escala de EVA, presentando alteración en el equilibrio, coordinación y control postural. A la valoración de la fuerza muscular en los músculos de la espalda del lado izquierdo, tenemos principalmente 2 de 3 en escala de Daniels en músculos como intercostales, dorsal ancho, serrato mayor, trapecios superiores, medio e inferiores, romboides mayor y menor, deltoides, pectorales, iliocostal torácico, espinal torácico, dorsal largo torácico, semiespinal torácico, transverso espinoso e iliocostal lumbar. Las pruebas específicas que se realizaron en este caso clínico para poder valorar la severidad de la escoliosis fueron de primer plano el poder pedirle al paciente una radiografía antero-posterior de columna donde se hizo la medición del ángulo de Cobb. En la diapositiva a su lado izquierdo pueden ver la pregunta ¿cómo se saca el ángulo de Cobb? Bueno, pues el ángulo de Cobb principalmente se van a trazar líneas en la radiografía que pasen por la plataforma vertebral superior e inferior de los cuerpos vertebrales proximal y distal que constituyen la curvatura. Estas deben de ser las vértebras más inclinadas hacia la concavidad y cuando estas líneas choquen, este será el ángulo de Cobb. En el caso clínico que nos muestran, pues el ángulo de Cobb es pequeño, es de 24 grados. Entonces puede suceder en ocasiones que cuando el ángulo es aún más pequeño, estas líneas se van a cruzar muy lejos. Entonces es muy difícil tomar la medida. Entonces se puede usar el método de 4 líneas o el método indirecto, que consiste que en las líneas ya trazadas dibujaremos unas líneas perpendiculares a 90 grados de cada una de las dos. Y cuando estas se crucen, mediremos ese ángulo y ese será el ángulo de Cobb. A su lado derecho podemos ver la radiografía de columna, donde podemos ver que utilizaron el método el método de Cobb, que podemos ver que fue tomada principalmente de la cara superior de la vértebra superior T9 y la cara inferior de la vértebra inferior L2. Esta medición se encontró con un ángulo de 24 grados. Es muy importante tener en cuenta que antes de pedir una radiografía de tórax, primero se deben hacer ciertas pruebas que nos ayuden a sospechar de que estamos frente a una escoliosis. Después es cuando se pide la radiografía de tórax para sacar el ángulo de Cobb y poder verificar que nuestro diagnóstico de sospecha es una escoliosis. Como podemos ver en la diapositiva, una de las pruebas más importantes es la prueba de Adams. El paciente se inclina hacia adelante con los pies juntos, las rodillas estiradas y con los brazos extendidos. Las palmas se mantienen unidas. Durante la observación, el fisioterapeuta se va a colocar en la parte posterior del paciente a lo largo del plano horizontal de las vértebras de la columna. El fisioterapeuta principalmente buscará entonces indicadores de escoliosis como la asimetría de la columna vertebral, hombros desnivelados, asimetría escapular, caderas desniveladas, alineación entre la cabeza y la pelvis o una costilla más prominente. Una prueba de Adams positiva significa que el paciente presenta una rotación en el tronco y una posible escoliosis. Posteriormente pasaremos al signo de Pitres, que consiste en tender una cuerda con una onza de plomo, que es una cuerda emplomada, sobre las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, la cual normalmente pasa por el pliegue o el espacio interglúteo. Si la columna no está compensada, la línea de la plomada caerá hacia la derecha o a la izquierda del pliegue. El grado de desviación se medirá en centímetros. Se debe realizar de igual manera la medición con un escolímetro, el cual es un instrumento que cuantifica la inclinación del tronco. Se coloca en la región dorsal a nivel torácico y mide los grados de desviación de la columna. Es simple, es rápido, reproducible y económico para medir la deformidad del tronco. Si presenta el paciente un grado mayor a 10 grados, se debe realizarse una proyección de rayos X antero-posterior de columna en bipedestación. La radiografía nos va a permitir valorar, como ya lo mencionamos anteriormente, la magnitud de la escoliosis, el tipo de curvatura y el estado de madurez del esqueleto axial. Como diagnóstico funcional tenemos paciente femenino de 18 años de edad
que presenta deficiencia musculoesquelética moderada en columna de T9 a L2, con limitación moderada para la coordinación y control postural, restringiendo sus actividades de la vida diaria e instrumentales, secundario a una escoliosis toracolumbar.